Nosotros vamos a hablarles sobre la etiología de los trastornos funcionales del sistema masticatorio. El equipo está conformado por Paulina Mendoza Huerta, Miranda Giselle Pérez Hernández y Génesis Amairi del Ángel Robles. Primeramente vamos a hablar sobre la terminología. A lo largo pues, de los años, los trastornos del sistema masticatorio se han identificado con diversos términos. El que haya diferentes términos ha contribuido a una confusión en esta área. Bueno, y varios de los términos que vamos a ver van a ser como el síndrome de Costen, trastornos de la articulación temporomandibular, síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular, funcionales de la articulación temporomandibular, trastornos oclusomandibulares, miotropía de la articulación temporomandibular, síndrome del dolor y disfunción, síndrome del dolor, disfunción miofacial, síndrome del dolor, disfunción temporomandibular, trastornos craneomandibulares y trastornos temporomandibulares. En 1934, James Constant fue el primero en describir unos cuantos síntomas referidos al oído y a la articulación temporomandibular. La historia de los trastornos temporomandibulares. En 1934, el doctor James Constant, que es el que aparece aquí en la fotografía, que era un otorrinolaringólogo, sugirió por primera vez que las alteraciones del estado dentario eran responsables de diversos síntomas que se encontraban en el oído. A finales de la década de 1930 y 1940, los dentistas empezaron a mostrar un interés por el tratamiento de estos problemas, ya que pues había como información sobre que dentario, entonces pues los dentistas empezaron a mostrar interés y el tratamiento más común que ellos daban eran los dispositivos de elevación de mordida. A finales de 1940 1950 se empezó a cuestionar el funcionamiento de estos dispositivos y pues empezó a ya examinar con un mayor detenimiento las interferencias oclusales como el principal factor de los trastornos temporomandibulares. A finales de los años 50 se escribieron los primeros libros en los que se describieron las disfunciones de la masticación. Principalmente se habló de los trastornos del dolor de los músculos de la masticación y se pensaba que la etiología pues era la falta de una armonía oclusal. Y en los años 60 y 70 pues se aceptó que la oclusión y posteriormente la tensión emocional eran los principales factores etiológicos para los trastornos funcionales del sistema masticatorio. Eh, Estudios epidemiológicos de los trastornos temporomandibulares. Primeramente, pues para que se lleve a cabo un estudio de los trastornos temporomandibulares, en primer lugar, pues tenemos que demostrar que este va a contribuir a un problema importante en la población después de que los signos y los síntomas estén relacionados con la práctica odontológica. Los estudios que aparecen aquí en la imagen son algunos de los que analizaron los signos y síntomas en esos años. En cada uno de ellos, pues se presentó que los pacientes sobre sus síntomas y luego se examinaron los posibles signos asociados a los trastornos temporomandibulares. Esos estudios nos sugirieron que pues, los signos y síntomas de los trastornos temporomandibulares son muy frecuentes en las poblaciones. En promedio, al final, bueno, después de todos estos resultados, en promedio un 41% refirieron al menos un síntoma asociado a los trastornos temporomandibulares, mientras que un 56% de toda la población que se examinó presentaba un signo asociado a los trastornos temporomandibulares. El desarrollo de los trastornos funcionales en el sistema masticatorio. El trastorno tiene pues múltiples etiologías, no hay solamente una, no hay un tratamiento que por sí solo pues pueda influir en todos los signos y síntomas del tratamiento o el trastorno. No es un problema único nunca, ambas explicaciones pues estas son ciertas, ya que hay muchas alteraciones que pueden afectar la función masticatoria, entonces no podemos decir solamente que es una cosa, sino que pues va a haber diferentes tipos de sucesos que nos va a llevar a tener un trastorno temporomandibular. Para simplificar pues, la manera en la que aparecen los síntomas del trastorno temporomandibular, se sugirió una fórmula que es una función normal, a esta le ocurre un suceso que sería una alteración local o sistémica, más la tolerancia fisiológica, que es lo que la persona es capaz de tolerar. Todas las personas somos capaces de tolerar hasta cierto punto, entonces es hasta que el paciente tolera y esto nos va a llevar a un síntoma de un trastorno temporomandibular. Bueno, ahora les voy a describir cada una de esas partes de la regla que se hizo. La función normal.
Pues el sistema masticatorio está diseñado para llevar a cabo las funciones de masticación, fonación y deglución. Estas son básicas para la vida. Estas funciones son efectuadas por el complejo del sistema del control neuromuscular cerebral. El tronco cerebral es es el que regula la acción muscular. Después de aquí va a suceder un suceso. Durante el funcionamiento pues, normal del sistema masticatorio se va a producir una alteración. Esta puede modificar la función de esta, puede ser de origen tanto local como sistémico. Las que son de origen local sería pues el cambio en algún estímulo sensitivo o propiceptivo, la colocación de una corona con oclusión inadecuada, una secundaria, un traumatismo, una posinyección de anestesia local, una apertura excesiva de la boca, uso no habitual que sería el bruxismo o un estímulo doloroso profundo y constante. En las que son de origen sistémico, pues sería que cuando se ve afectado el cuerpo en general y el sistema nervioso central, y cuando hay un tratamiento odontológico ineficaz, y también pues el incremento de estrés emocional. Ahora les voy a hablar sobre la tolerancia fisiológica, pues como ya lo había mencionado, no todos los individuos van a responder de la misma manera sobre un hecho, ya que pues cada persona es diferente, cada persona percibimos las cosas de diferente manera. Esto pues se considera la tolerancia fisiológica de cada individuo. Cada persona, como ya les mencioné, es capaz de tolerar diferentes alteraciones sin que produzca algún efecto adverso. Es probable que la tolerancia fisiológica pues va a influir entre los factores locales y los sistémicos. Como aquí pues un ejemplo muy fácil es lo que a mí me puede como molestar o causar un dolor, puede que a mi compañera no. Entonces, es a lo que me refiero con que pues cada individuo al final de cuentas tiene una tolerancia fisiológica. Como factores locales tengo que estas son influidas por su estabilidad ortopédica. La mandíbula se cierra con cóndilos en su posición más superanterior, que da un contacto uniforme y simultáneo de las fuerzas direccionales de los dientes que siguen los ejes largos. Después, esta posición, cuando la mandíbula se desplaza excéntricamente, los dientes anteriores van a entrar en contacto y se desocluyen con los posteriores. Las alteraciones relacionadas con la oclusión con las articulaciones o las manos, ambos causas genéticas del desarrollo de iatrogenias, las modificaciones de la forma de la anatomía normal, que sería la mejor cuando haces una resina o una amalgama y hay un punto alto, un desplazamiento discal o trastorno artrítico, la falta de armonía entre la posición intercuspidea estable de los dientes y la posición del músculo esquelético de las articulaciones. En los factores sistémicos veremos que estos van a influir los elementos genéticos del sexo y la dieta, la presencia de otros trastornos como enfermedades agudas o crónicas, el estado físico general del paciente y la eficacia de los sistemas de modulación del dolor. Aquí básicamente es que el paciente ya está predispuesto a presentar algún signo o síntoma de un trastorno temporomandibular. Entonces, aquí no es más como que algo lo esté causando, sino que el paciente ya está predispuesto, ya sea por su genética o por alguna enfermedad, a tener un trastorno temporomandibular. Los síntomas del trastorno temporomandibular. Cuando una alteración supera la tolerancia fisiológica de un individuo, el sistema va a empezar a mostrar, pues, a mostrarnos algunos síntomas del trastorno. Cada estructura pues es capaz de tolerar hasta cierto grado el trastorno pero cuando ya este nivel se va a superar, se va a iniciar un trastorno ístico. A este nivel se le va a denominar una tolerancia estructural. Si se supera la tolerancia estructural, se va a originar un fallo. El fallo pues inicial se va a observar en la estructura que tiene la tolerancia estructural más baja. En consecuencia, pues la localización va a ser diferente para cada individuo. La tolerancia estructural está influenciada por factores como traumatismos previos, condiciones ísticas locales o la forma anatómica. Las posibles localizaciones donde se presentaría el primer fallo serían pues los músculos, la articulación temporomandibular, estructuras de soporte de los dientes y pues en los mismos dientes. Consideraciones etiológicas de los trastornos temporomandibulares. La causa de los trastornos temporomandibulares puede ser compleja y multifactorial. Estos son de los factores que pueden contribuir a un trastorno temporomandibular. Como ya les mencioné, por los factores predisponentes, estos pues nos van a aumentar el riesgo de tener un trastorno temporomandibular. Los factores desencadenantes, pues es lo que puede desencadenar el comienzo de un trastorno temporomandibular.
factores perpetuantes que este nos va a impedir la curación y va a favorecer a que vaya avanzando el trastorno temporomandibular. El tratamiento, pues, es una correcta identificación y el control de los factores que van a contribuir al trastorno temporomandibular y los factores esenciales asociados a los trastornos temporomandibulares, que serían las condiciones oclusales, los traumatismos, el estrés emocional, el dolor profundo y pues las actividades parafuncionales. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las condiciones oclusales y pues debido a que se han realizado diferentes estudios y a lo largo de los años, este, algunos consideraron que no tenían, o sea, no tenía relación las condiciones oclusales junto con todos los síntomas o bueno, causas que podrían ocurrir durante un trastorno temporomandibular. Y bueno, debido a los estudios, todos incidieron que algunos puntos oclusales que se encontraron en un estudio realizado fue que algunos pacientes con trastorno temporomandibular padecían una presencia de una mordida abierta anterior esquelética, un deslizamiento desde la posición de contacto retruida, resaltantes superiores a 4 milímetros y 5 o más dientes posteriores perdidos y no sustituidos. Esto, tras ser sometido a estudios, pues se demostró que no tiene ninguna relación con un trastorno temporomandibular, sino que a lo mejor era una variante, pero no tenía en sí una condición oclusal, no tiene nada que ver con un trastorno temporomandibular. Y bueno, tenemos ahora las relaciones dinámicas funcionales entre la oclusión y los trastornos temporomandibulares. Esto a que las relaciones funcionales entre el cráneo y el maxilar inferior se dice que se puede influir en un trastorno temporomandibular de dos maneras. La primera es que se tiene que considerar cómo pueden alterar la estabilidad ortopédica entre el maxilar inferior y, o sea, al momento de que están ocluyendo contra el cráneo. Y la segunda es que hay que analizar hasta qué punto los cambios que se pueden llegar a dar pueden alterar la función y pues esto pueden provocar síntomas de un trastorno. Y bueno, ahora vamos a hablar de los efectos de los factores oclusales sobre la estabilidad ortopédica. Primero que nada, antes para que exista una estabilidad ortopédica y pues no haya ningún tipo de daño en los tejidos, se tiene que la posición intercuspidea debe estar en armonía con la posición musculoesquelética de los cóndilos en las fosas articulares. Así, esta es la manera ideal que se piensa para que no haya ningún tipo de daño o no haya algún tipo de dolor o, pues, en estos casos, un trastorno. La traslación entre el disco y el cóndilo se refiere a que es cuando las cargas actúan con una articulación y no se encuentran en una relación estable con el disco. Ni con el disco ni con las fosas. Al momento de que esto está pasando, pues puede producirse un movimiento brusco o sea, que esto lo hace para poder llegar otra vez a la estabilidad deseada y esto podría causar un problema. Esto es a lo que conocemos como una traslación entre disco y cóndilo. Y bueno, ahora dentro de los factores que influyen en la aparición de un trastorno intracapsular, se tienen en cuenta dos principales, que la número uno es el grado de inestabilidad ortopédica, que estas, o sea, solo son aceptables dentro de 1 a 2 milímetros y estas no crean, o sea, ningún tipo de molestia, dolor o algún problema. Pero en caso de que aumente, pues ahí sí se va a correr el riesgo de alteraciones intracapsulares. Y bueno, la segunda es la magnitud de la carga, que aquí nos menciona que los pacientes con una inestabilidad ortopédica son los que son más propensos pues a tener estos problemas, que podría ser un buen ejemplo los pacientes bruxistas o el bruxismo. También nos menciona la masticación unilateral forzada, que esta puede proporcionar, o sea, que los mecanismos de repente se alteren, pero de manera repentina. Entonces, por ejemplo, algún paciente puede llegar y puede decir como, pues no sé, o sea, no tenía ningún dolor ayer y de repente hoy me desperté así que me dolía mucho o que tiene un malestar, pero
pues no es algo, sí es algo repentino, pero es algo que se ha estado dando y que se ha estado llevando durante un tiempo y pues no se había dado cuenta. Por ejemplo, puede ser que tenga un punto alto, como lo mencionaba mi compañera, o puede ser que tenga una carie y entonces empieza solo a masticar de un lado y ya pues de repente le duele y llega con nosotros. Y bueno, también nos menciona que la maloclusión dental solo hace referencia a lo que viene siendo pues la malposición entre los dientes entre sí, o sea, la relación específica que tienen entre ellos, pero esto no refleja, o sea, no tiene pues en sí relación con algún trastorno, o sea, simplemente es su relación directa, pero pues no tiene nada que ver con respecto a un trastorno. Y bueno, dentro de las actividades del sistema masticatorio, pues como todos sabemos, se va a dividir en dos, que son las funcionales y las parafuncionales. Dentro de las funcionales, pues tenemos la masticación, la fonación, la deglución, y dentro de las parafuncionales tenemos bruxismo y hábitos orales como adquiridos, que puede ser morder plumas, mordernos las uñas, etcétera. Y dentro de los contactos oclusales e hiperactividad muscular, primero, antes que nada, tenemos que conocer qué es la hiperactividad muscular, y esto es todo el aumento de la actividad muscular que tiene, o sea, que pasa por encima de lo necesario, que está pues actuando de más. Esto tiene que ver, se dice que también pues debido al estrés que está presentando el individuo o factores que pues no se pueden controlar. Los patrones de contacto oclusal de los dientes van a influir en la precisión funcional de los músculos masticatorios. Y bueno, aquí también nos dice que cuando un diente sufre un contacto, o sea, que está mucho, o sea, que tiene una sobrecarga, lo que hace es que el mismo ligamento periodontal recibe una sobrecarga y esto hace que el reflejo como que actúe y así o sea, él mismo detiene los músculos que tiran de la articulación, o sea, como que o sea, tiene un sobreestrés, se sobrecarga y al mismo momento pues este mismo va a ser como que, ay, pues ya, o sea, ya fue mucho, entonces este mismo lo va a detener, y es por eso que algunas veces de repente cuando son pacientes bruxistas o dicen, o sea, que no se dan cuenta que en la noche están, o sea, rechinando los dientes o así, se despiertan en la mañana y ya como que a la hora de que quieren comer o algo, ya no pueden, pero pues es por lo mismo debido a que se tensó el ligamento y pues reaccionó y dejó de, o sea, dejó de funcionar. La que sigue, probar. Y bueno, ¿en qué medida las interferencias oclusales afectan a los síntomas musculares? Bueno, cuando una alteración ocurre todo el ser humano, o sea, cuando vemos que algo está pasando, pues tiene un sistema de defensa, ¿no? Y en este caso nosotros la conocemos como la cocontracción protectora. Esto es cuando una interferencia oclusal pasa a ser crónica, o sea, mientras es agudo, tiene algún problema, pues no va a haber realmente algún trastorno, pero ya al momento que pasa a ser crónica, pues la respuesta muscular se va a alterar y así va a afectar. Entonces, vamos a tener dos formas distintas pues, de localizarlas. La primera es la alteración de los engramas musculares, y esto hace cuenta que pasa para que, como ahorita lo mencionaba, para evitar el contacto tan potente y pues pueda continuar con la tarea de la función. O sea, lo que hace es que, por ejemplo, si ya pasa a ser crónico, de repente como que se va a parar o va a dejar de funcionar, pero esto es para evitar que se siga como pues existiendo más daño. Y la segunda es el movimiento dentario para adaptarse a las cargas intensas. Y bueno, dentro de los traumatismos, pues evidentemente o sea, en todo, ¿verdad? Un traumatismo sufrido por las estructuras faciales puede provocar alteraciones y sobre todo si es en el sistema masticatorio. Estos nos menciona que influyen más en un trastorno intracapsular que cuando es una alteración muscular. Y vamos a tener dos tipos, que es un macrotraumatismo, que en nos incluye pues cuando es un golpe directo a la cara. Va a ser una fuerza brusca externa que va a actuar directamente sobre el sistema
que no sé, puede ser por ejemplo, lo tenemos ahí como un golpe con pelota o puede ser un golpe en la cara o que te caigas. Y dentro de los microtraumatismos vamos a tener cualquier fuerza pequeña, que viene siendo el caso de los pacientes bruxistas, que lo hacen durante mucho tiempo. Entonces, como no es tan fuerte como un golpe, pues el tiempo es más largo y como hace menos daño, supuestamente, y al momento, o sea, pues de repente ya sienten dolor o algo, y este es un ejemplo del microtraumatismo. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es el estrés emocional. Pues bueno, sabemos que un fenómeno sistémico frecuente que puede alterar la función masticatoria es un aumento del estrés emocional que experimentan las personas. Y bueno, Hans Selye describe el estrés como la respuesta inespecífica del organismo a cualquier demanda que se le plantee. Y tenemos que saber que hay dos tipos de mecanismos de liberación. Están los mecanismos externos y los mecanismos internos. Los mecanismos externos es aparentemente una forma de liberar el estrés, digamos, positivamente. Y pues un ejemplo es como cuando haces algún deporte o haces ejercicio para liberar el estrés que tienes acumulado. Y los mecanismos de liberación internos, pues es todo lo contrario, es cuando en vez de liberar el estrés externamente, lo liberas internamente y pues puedes desarrollar algún trastorno psicofisiológico como hipertensión, arritmias cardíacas, o alguna otra enfermedad. Bueno, después tenemos los estímulos dolorosos profundos, perdón. Estos estímulos pues pueden excitar centralmente al tronco del encéfalo y producir una respuesta muscular, perdón, conocida como contracción protectora, que fue la que mencionó mi compañera anteriormente. Y bueno, este es un mecanismo normal y sano mediante el cual el organismo responde a una lesión o alguna amenaza por lesión. Por consiguiente, es razonable encontrar, por ejemplo, a un paciente que sufre una odontalgia y tiene limitación a la apertura de la boca. Algunos de los ejemplos pues, pueden ser la odontalgia, el dolor sinusal o la otalgia. Y pues para poder tratar estas alteraciones es necesario que nosotros comprendamos cómo es que se produce este proceso y también pues establecer un buen diagnóstico. Después tenemos las actividades parafuncionales, que estas pues consisten en cualquier actividad que no sea funcional. Como ya mencionó mi compañera, la funcional pues era la masticación, el habla o la deglución. En este caso pues serían el bruxismo y apretar los dientes o determinados hábitos orales. Y pues se divide en dos categorías que son las actividades diurnas y las nocturnas. Bueno, en cuanto a la actividad diurna, pues es cualquier golpeteo, el rechinar de los dientes o algún otro hábito que tenemos durante el día, que incluso pues muchos de los individuos no se dan cuenta de que tienen estos hábitos y por lo general se producen durante el tiempo de trabajo, por ejemplo, el morder un lápiz, una pluma, morderse las uñas. Bueno, todos esos son durante la actividad diurna y pues aquí el músculo macetero se contrae periódicamente de una forma del todo irrelevante respecto a la tarea en cuestión. Y pues también es difícil para nosotros obtener una respuesta fiable cuando le preguntamos al paciente si tiene alguna de estas actividades, ya que como lo mencioné, pues incluso ellos no se dan cuenta de que tienen estos hábitos. Y bueno, tenemos la actividad nocturna, pues esta actividad parafuncional es durante el sueño y es muy frecuente y pues parece adoptar la forma de episodios aislados, que quiere decir solamente apretar los dientes, o las contracciones, que pues es en sí ya el bruxismo.
y pues en muchos pacientes se dan ambas actividades y a veces es difícil pues diferenciar si hace una o la otra. En cuanto a la duración de los episodios del bruxismo, pues esto varía en cada paciente, incluso en el mismo paciente, no es igual durante todas las noches, pero una media es que un episodio dura 9 segundos y pues da un total de 40 segundos por hora, lo que dura un episodio de bruxismo. Y en cuanto a la intensidad, pues hay estudios que comprueban que el término medio del bruxismo es de un 60% de la máxima capacidad que tenemos de apretar los dientes antes de ir a dormir, como al momento de masticar. Entonces es una fuerza considerable, puesto que la capacidad máxima al apretar los dientes supera con mucho las fuerzas normales que utilizamos durante la masticación o durante cualquier otra actividad funcional, como el habla o la deglución. Después, pues tenemos la etiología de los episodios del bruxismo y pues a lo largo de todos los años, la etiología del bruxismo o del rechinar de los dientes ha estado rodeada pues de gran controversia, pero bien sabemos que uno de los principales factores que pueden influir a que el paciente sea bruxista, pues es el estrés emocional que trae acumulado. Pero también hay otros factores como algunos medicamentos o incluso puede ser por una predisposición genética y pues también hay algunas investigaciones que indican que la existencia del bruxismo tiene relación con algún trastorno del sistema nervioso central. Y bueno, ya por último tenemos el bruxismo infantil, que esto pues es algo muy frecuente, pero no hay muchos estudios que hablen sobre esto. Generalmente pues esto es aceptable y aunque el bruxismo es muy frecuente en los niños, no va acompañado de alguna sintomatología como en los adultos. Los niños pues suelen desgastar sus dientes y esto no provoca dificultades para masticar ni síntomas o de la disfunción masticatoria. Y pues es un fenómeno que desaparece sin tratamiento y no se asocia con síntomas significativos. Tampoco lleva a un aumento del riesgo de que ya cuando sea adulto vaya a ser bruxista. Y pues ya sería todo. Muchas gracias.